En esta clase, entonces, vamos a hablar de grafos. Es otro modelo de datos semiestructurados. Así que al inicio del curso hablamos de varios modelos de datos, sus fortalezas y debilidades, y hablamos de tablas, hablamos de árboles como XML y JSON. La pregunta si es un verdadero árbol lo que tenemos aquí. Y bueno, uno puede decir que sí, pero hay repeticiones. Si uno intenta como combinar esas repeticiones en un nodo, en un elemento, o estas repeticiones acá, va a generar como algo raro, ¿cierto? Bueno, un poco feo tener como tres nodos con el mismo valor aquí. Así que, bueno, en el caso del grafo, solo tenemos un nodo ale y solo tenemos un nodo de grados y podemos como conectar todos los otros nodos al grafo a ese nodo. Incluso podemos generar ciclos. Ciclos en este caso no tenemos ciclos dirigidos, creo, pero podemos tener como ciclos no dirigidos en el grafo y no hay problema con eso. Y es la diferencia principal con los árboles. Entonces, en general, en este modelo, en el formato más común, vamos a tener un grafo dirigido con arcos etiquetados. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos un grafo dirigido. Aquí tenemos como el grafo sin dirección. Y en este caso nos genera algunas complicaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, no sabemos como la dirección de la relación. Por ejemplo, no sabemos si Pilsner es el tipo de Cross Pilsner o si Cross Pilsner es el tipo de Pilsner. Entonces las relaciones que estamos representando tienen una dirección. ¿Sí? Entonces por eso tenemos un grafo dirigido, eso con flechas. Bueno, si tuviéramos como un grafo solo con dirección, sin arcos etiquetados, no vamos a saber qué significa la relación, qué tipo de relación hay entre los dos nodos. En este caso, por ejemplo, no sabemos cuál relación existe entre Austral Largo y Punta Arenas. Entonces necesitamos los arcos etiquetados para saber como qué tipo de relación existe entre los dos nodos. Entonces, por eso, como un modelo popular para modelar datos como un grafo, es un grafo dirigido con flechas, con arcos etiquetados, con nombres sobre los arcos. Bueno, es muy flexible y simple. ¿Qué significa flexible? Podemos agregar un nuevo nodo acá, conectarlo a cualquier otro nodo o nodos. Para cambiar o quitar algunos datos podemos quitar el nodo, quitar el arco y no tenemos que preocuparnos de un esquema, de llaves, de nada así. Así que muy flexible y simple de alguna forma, pero puede ser difícil resumir los datos, es decir, que no hay un esquema obvio. Si te doy un grafo muy grande y así, con muchos tipos de relaciones, puede ser difícil entender exactamente qué contiene el grafo. En comparación con el modelo relacional en el cual puedo compartir un diagrama ER o puedo compartir simplemente el esquema como el nombre de las relaciones, sus atributos y sus llaves. Así que hay algunas ventajas y desventajas aquí. Hablando del espectro de la estructura de datos de nuevo, podemos ver que tenemos grafos aquí. Y con grafos podemos representar cualquier como, tipo de datos.
podemos convertir como datos relacionales a grafos y grafos a datos relacionales, por ejemplo. La diferencia es que aquí no tenemos que definir un esquema como el esquema relacional. Es más expresivo, es decir, que podemos expresar más cosas en grafos directamente, porque puede representar ciclos y árboles no permiten modelar directamente ciclos, aunque sí con repeticiones podemos representar ciclos como virtuales o virtualmente. Bueno, entonces para árboles tenemos como formatos como XML. ¿Qué formato tenemos para grafos? Bueno, los modelos o los formatos más simples para representar grafos dirigidos con arcos etiquetados, podemos usar el triples. Y el concepto es que aquí tenemos un nodo con su entorno bio que tiene una relación del nombre tipo al nodo ale, ¿cierto? Y el grafo, efectivamente, cada triple representa una relación o un arco en el árbol, como podemos ver aquí. Entonces, en general, los modelos más simples usan como triples o alguna variación de triples para representar el grafo que estamos usando. En este caso, es algo diferente con respecto a XML, que no hay orden aquí. El orden no importa. Es decir, que estamos considerando normalmente un conjunto de triples para representar el grafo. Aquí en el grafo en general podemos ver que realmente no hay orden. Es decir, que podríamos cambiar las posiciones del nodo acá, de los nodos acá, y no cambiaría la semántica o el significado del grafo que estamos representando. Ok, entonces regresando al juego de datos que vimos antes para ver cómo podríamos representar los datos diversos del Juego de Tronos. Bueno, podríamos fácilmente representar esos datos. De hecho, saltado ese ejemplo, pero pueden ver las diapositivas ocultas en la clase y después en el PPT. Pero efectivamente en cada etapa tenemos que agregar un nodo, agregar algunos arcos a los nodos que ya existen y seguir de esa forma. Es bastante flexible el modelo. ¿Algunas preguntas o dudas? Ok. Entonces la pregunta es ¿dónde se usan grafos? Un caso de uso popular para los grafos como la web semántica o la web de datos. Y bueno, fue explicar o dar un poco de introducción al concepto. Es el tema también del otro curso que dicto que se llama la web de datos. Y tiene que ver con estructurar el contenido de la web. Entonces, bueno, ¿por qué necesitamos la web semántica? La web normal es magnífica. Aquí tengo mi página favorita, sometimesred.sometimesblue.com, un servicio excelente. Pero la pregunta es, ¿puede ser mejor la web? ¿Podríamos pensar en mejorar la web? ¿Sí? Y si la respuesta es sí, ¿cómo? ¿Cómo podemos mejorar la web? Bueno, el problema es que a veces es difícil encontrar información relevante. Así que aquí tenemos como un usuario que quiere encontrar quiere hacer un informe para una usuaria. ¿Existe la palabra usuaria? Sí. Entonces quiere encontrar para su informe quiere como encontrar cada ganador del premio Nobel en literatura que han luchado en una guerra el año que ganaron el premio y el año que comenzó la guerra.
Así que, bueno, tiene que resolver esta tarea o buscar esa información, tiene que hacer un informe sobre la influencia de las guerras en la literatura, por ejemplo. ¿Cómo se puede encontrar esta información con la web actual? Bastaría con buscar como Premio Nobel, literatura, guerra. ¿A eso se refiere? Sí, sería como puede como encontrar una lista de los ganadores del premio Nobel. Sí, habría que empezar con una parte de la búsqueda, ¿cierto? Y probablemente lo que haría yo, por ejemplo, sería buscar en Google, encontrar la página de Wikipedia y encontrar una lista de ganadores del premio y después empezar a abrir como cada ganador, como en una pestaña de frente, con control F, buscar conflicto, guerra, lo que sea, otras palabras relacionadas para intentar encontrar información de ese estilo. Y quizás si encuentro algo, voy a ir a la página para ver las fechas, guardar, quizás anotar la información en una planilla y seguir así al próximo ganador para revisar cómo cada ganador, cada de los como 120 algo ganadores, ¿no? Y así de esa forma, y claro que va a demorar mucho tiempo hacer esta tarea y posiblemente no voy a tener una lista como completa o que puedo fácilmente no darme cuenta de una mención de una guerra o un conflicto para un ganador en particular, porque no he usado la palabra que usa como ese artículo exactamente o lo que sea. Así que Chihuahua Spin, no he visto esa, quizá tengo es mi nuevo sitio web favorito, voy a tener que ver luego. Bueno, entonces la web en el espectro de datos. La idea es que vamos a querer como estructurar los datos de la web para facilitar estas tareas. Cabe mencionar aquí, de hecho, brevemente, perdón, que esta pregunta es difícil de resolver, más que nada porque es bastante especializado, es decir, que no hay mucha gente buscando para esa información en la web. Si hubiera más demanda para esta información, alguien habría publicado la información en una página web, porque va a recibir como muchas visitas y en general eso es como cómo funciona la web. Uno puede encontrar como mucha información en la web fácilmente, porque hay páginas web con exactamente la información para las búsquedas comunes. Pero para una búsqueda menos común, es poco probable que va a haber como exactamente los datos que necesitamos. Y en ese caso, vamos a tener que combinar la información de varias fuentes. No es que la información no está disponible, sino su combinación, la combinación que necesitamos no está disponible. Otros ejemplos de cuando pasa eso es cuando hay como una búsqueda contextual, como por ejemplo, quiero encontrar algo cerca de mi casa, por ejemplo, o algo en este momento. Por ejemplo, quiero como encontrar supermercados que tienen todos los ingredientes para esta receta cerca de mi casa o algo así. Así que estos tipos de búsqueda, como la web actual con Google y todo eso, no dan una buena forma de resolver. Bueno, entonces, un concepto sería como una solución sería una idea de una solución sería estructurar
o publicar datos en la web. Y la web actual está como en este nivel del espectro de datos, texto enriquecido, como HTML. Efectivamente son documentos y la información muchas veces está en texto o está quizás en una tabla o algo así. Entonces la idea sería como evolucionar la web, o al menos partes de la web, para poder como tener datos más estructurados. Eso es el concepto de la web semántica. Es como generar una base de datos global usando la web. Entonces hay varias formas de conceptualizar la web semántica, pero por el momento sirve pensar en cómo poder consultar la web como si fuera una base de datos. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo podemos llegar con respecto a la estructura de la web? Y bueno, si quisiéramos estructurar los datos de la web y crear una web de datos, ¿dónde la pondríamos en el espectro? Entonces, la pregunta es si podríamos definir un esquema relacional o usar un modelo relacional para la web. Y bueno, la respuesta es que probablemente no sería la mejor idea. ¿Por qué? Porque habría que como diseñar el diagrama R más grande del mundo para cubrir como todos los conceptos posibles del mundo que uno podría describir en la web. Entonces eso sería un desastre, tener que empezar con un esquema o manejar un esquema. Así que la solución que se adapta, entonces la base de datos aquí no sería una buena idea. El esquema relacional sería demasiado restrictivo para la web. La solución que hemos considerado hasta el momento es como usar grafos, porque es más flexible, podemos tener grafos, también parte de grafos en diferentes sitios web y idealmente poder como combinar esos grafos tomando la unión de sus arcos o sus triples para combinarlos. Que no tenemos que manejar un esquema relacional en cada punto, bastante flexible, bastante simple el modelo. El problema es que puede ser difícil después saber exactamente qué datos tenemos, pero entonces en general en la web de datos, en los estándares de la web semántica, han propuesto grafos, el uso de grafos. Exactamente qué formato de datos podemos ocupar. Entonces, si vamos a usar grafos. Así que, bueno, el formato recomendado para publicar datos en la web, recomendado por la World Wide Web Consortium, el consorcio de la web, efectivamente, es el formato de descripción de recursos o Resource Description Framework, RDF. ¿Algunas preguntas hasta el momento? Ok. Entonces, modelando el mundo con triples, ¿es posible o no? Y la respuesta es que, bueno, puede ser, sí. El concepto es que podemos como generar o tener un modelo basado simplemente en triples. Y cada grafo, podríamos pensar en eso más o menos con una tabla con tres atributos: sujeto, predicado, objeto. Aquí es un sujeto Irlanda, predicado parte de, y objeto Europa. También es un arco en un grafo, es decir, que tenemos un nodo Irlanda que tiene un arco con la etiqueta parte de hacia el nodo Europa, como la misma cosa que hemos visto antes. Entonces, si queremos agregar más información, ¿qué tenemos que hacer? Concatenar algunos triples adicionales, por ejemplo, la población de Dublín. Los triples después representan un grafo, sujeto, predicado, objeto de ese formato. Así que podemos ver cómo aparece el grafo en esta situación. Y podemos ver, para agregar más información, podemos agregar un nodo
conectar ese nodo a otros nodos o incluso agregar un arco entre nodos que ya existen. El problema para la web es que un nodo como Dublín es demasiado como ambiguo para la web. Es decir, que puede hacer referencia a muchas cosas, como Dublín, la ciudad en Irlanda, o Dublín, el Irish Pub en Bella Vista. Y deberíamos de alguna forma intentar evitar esta ambigüedad, porque va a generar muchos problemas después si estamos combinando muchos grafos de mucha parte de la web. Vamos a tener como coincidencias falsas en los nodos con diferentes significados. Así que vamos a cambiar el modelo un poquito para usar los identificadores de la web para identificar cosas, como Dublín, por ejemplo. Hablando brevemente de los identificadores de la web, tenemos URLs, son Uniform Resource Locations, o locators a veces se dice. Es la ubicación de un recurso de la web. Puede ser, por ejemplo, una página web. Es algo que puede encontrar como en el navegador, ¿sí? Que vas a ver como los URLs en la barra de navegación. Luego tenemos un concepto más general que es el URI, que es el Uniform Resource Identifier. Y es un identificador de un recurso general. Es decir, que hubo la idea hace no sé cuántos años, 20 años, de usar strings como URLs, pero no solo para dar la ubicación de un recurso, un documento en la web, sino también para identificar cosas en la web. Y puede representar, por ejemplo, una ciudad. Y la diferencia es que no podemos devolver como una ciudad entera mediante la web, pero podríamos identificar quizás una ciudad y dar una redirección a una página sobre esa ciudad, sin como devolver la ciudad en una petición sobre la web. Y finalmente tenemos IRIs, que son Internationalized Resource Identifiers. Y el concepto general es que permiten caracteres en Unicode, es decir, que podemos tener como, en vez de tener esta codificación de porcentajes, podemos tener directamente caracteres en Unicode, sin tener que codificar como los caracteres especiales o los caracteres no ASCII. Así que, bueno, tenemos como 3 tipos de cosas aquí: URLs para ubicar un recurso, IRIs o URIs para identificar cosas, y IRIs para identificar cosas, pero que permite caracteres de Unicode, no solo de ASCII. Así que se usan IRIs en RDF, en la versión más nueva de RDF. Dado que sería un poco largo escribir como los IRIs completos, cada vez usamos prefijos. Entonces, por ejemplo, x Dublin es aquí, x es un prefijo, example o ejemplo, para un URL, vamos a asumir eso. Y Dublin luego es un nombre local. Y hay algunos prefijos comunes que usamos aquí. Para RDF, XSD, no voy a definir los prefijos cada vez, y 2 otros prefijos relacionados con otros estándares de la web semántica. Así que, bueno, el concepto es que en vez de tener como strings simples como Irlanda o Europa o capital, que pueden generar problemas en el momento de combinar muchos grafos de varias partes de la web, el concepto es que vamos a usar IRIs, y muchas veces si voy a publicar como el documento en mi sitio web, puedo usar IRIs locales de mi sitio web para identificar los elementos nuevos que estoy definiendo.
Y eso permite de alguna forma desambiguar el concepto de Dublín de otros como usos de la palabra Dublín en otras ubicaciones. Y claro, si tengo como dos Dublines en mi grafo local, yo tengo la responsabilidad de no usar el mismo nodo, pero eso es más fácil en un contexto local que en el contexto de la web tener que desambiguar todo. ¿Qué pasa con números y todo eso? Aquí tenemos el número 1.000.000. ¿Tendría sentido como definir un IRI para cada número? Bueno, habría muchos números, ¿no? O muchos iris para identificar cada número, cada valor posible. Y la verdad es que no hay mucha ambigüedad aquí, porque el concepto de 1.000.000 es el concepto de 1.000.000, no cambia mucho entre los países. Es un concepto estándar, es un valor estándar, una cantidad estándar, podemos decir. Así que en este caso no vamos a definir iris porque no hay mucha ambigüedad. Lo que sí podemos hacer es asignar un tipo para decir qué tipo es. Entonces, para decir si es un número, un booleano, lo que sea. Pero no vamos a definir podemos, pero en general no vamos a usar iris para identificar números booleanos, sino vamos a definir tipos de datos. Así que en el concepto, en el modelo de RDF, tenemos literales para representar valores y son para representar valores como strings o números o booleanos o fechas. Y toma en consideración que hay un significado global o general de qué significan esos valores. Solo se permiten literales como objetos. Entonces, solo aquí podemos usar como estos tipos, como strings o números o booleanos o fechas en el objeto. Hay mucho debate sobre eso, de hecho, y algunas personas piensan que el sujeto debería permitir literales también, pero no falta, no marca mucha diferencia según yo. Es decir, que podríamos permitir literales aquí en el sujeto, pero no es necesario. En el predicado tendría menos sentido, porque es un poco difícil entender qué significa un número o una fecha como un tipo de relación. Así que se permite aquí, en este caso, el objeto, los literales en la posición del objeto. Ok. ¿Qué tipos podemos tener? Se usan los tipos de XML esquema. Eso porque RDF y XML vienen de han sido estandarizados por la misma organización que es el World Wide Web Consortium, que define estándares para la web. Y no voy a entrar en todos los tipos que hay, pero hablamos de esquema de XML en la última clase y aquí tenemos todos los tipos que podemos usar para definir el esquema. No voy a entrar en todos los detalles de la jerarquía, sino voy a dar algunos ejemplos comunes. Podemos tener enteros, por ejemplo, podemos tener booleanos, podemos tener decimales, fechas con tiempo. Por defecto, si no tenemos un tipo, el literal va a ser considerado como un valor de string. Y podemos tener también los strings en varios idiomas. Aquí en inglés, en español de Chile y en belga irlandés, por ejemplo. Así que, bueno, hay más tipos, pero aquí tenemos los tipos más comunes y sirve por un momento. ¿Algunas preguntas o dudas hasta el momento? Yo tengo una, profe, una duda, profe. Sí. ¿Puedo volver un par de diapositivas al grafo que no entendí muy bien eso? Como, por ejemplo, ¿por qué población o capital o parte de tiene el prefijo ex de example, pero type tiene RDF?
Claro, sí, es una buena pregunta. En algunos casos, en el estándar de RDF, existen como algunas relaciones o algunas clases que son tan comunes que han elegido como definir centralmente en el estándar un vocabulario, un conjunto de iris que uno debería usar en algunos casos particulares. Y un concepto muy importante en los grafos o en los datos en general es el concepto de tipos. Y es muy común decir que un nodo es de tipo otro nodo. Por ejemplo, que Irlanda es un país, que Sharknado es una película, que la Universidad de Chile es una universidad. Y para evitar que la web usa como un término diferente en cada sitio web, han definido este IDI aquí, RDF type, en el vocabulario de RDF, en el estándar de RDF. Y eso porque es tan común y tan útil que tiene sentido incluir esto en el estándar y recomendar su uso para cualquier como organización o persona o empresa que quiere definir RDF en cualquier parte de la web. Y tiene un vocabulario así de como 25 iris en RDF. Y hay otros estándares después que han extendido eso para representar otros tipos de datos. Pero sí. Y en este caso no existe eso, así que es como cualquier sitio, el sitio que estamos definiendo. Sí. Okay. ¿Más preguntas o dudas? Ok, voy a ver ahora. Sí, entonces para consultar RDF tenemos algo que se llama Sparkle, que es el Sparkle Protocol and RDF Query Language. Es una sigla recursiva. Protocolo y lenguaje de consulta de RDF. Así que, bueno, ahora tenemos como la versión Sparkle 1.1. Es un estándar de la web. La versión original de Sparkle fue publicado por el World Wide Web Consortium, esta organización de estándares de la web, en 2008, y ahora la nueva versión fue publicada en 2013, creo, o 2011, algo así. Son estándares más o menos nuevos en comparación con algo como SQL, por ejemplo. Bueno, entonces el concepto de Sparkle, el propósito de Sparkle es tener un lenguaje de consulta para consultar grafos en RDF. Por ejemplo, aquí tenemos un grafo que describe de alguna forma las películas de Sharknado y la serie de películas de Sharknado. Y tenemos información de la serie aquí, tipo serie, primera película, segunda película, que son tipos de película, fecha de estreno. Aquí, título, estrellas, actores y actrices que han protagonizado, como la película, tipo persona, título. Bueno, entonces tenemos una consulta, ¿quién protagoniza en la película Sharknado? Entonces, bueno, según el grafo, estamos buscando John Hurt y Inzeri. Pero la pregunta es cómo podemos expresar esa consulta, ¿sí? Y bueno, podemos usar Sparkle. Entonces, la consulta que necesitamos tenemos aquí, ¿sí? Y bueno, tenemos Sharknado, estrella y después una variable, y esa variable puede como tener coincidencias con los elementos del grafo. Así que intuitivamente en este caso va a tener coincidencias con John Hurt y Inzeri. Así que las soluciones que vamos a recibir van a formar una tabla, efectivamente.
Así que en este caso tenemos los valores para la variable e. Tal que si reemplazamos la variable e con cualquier valor aquí, tenemos un subgrafo, algo contenido en el grafo original. Y eso es el concepto. Así que, bueno, para explicar un poco la sintaxis, podemos definir algunos prefijos que vamos a usar al inicio de la consulta. Incluso muchos servicios de consulta permiten como omitir prefijos comunes, especialmente cosas como RDF, por ejemplo. Pero si quiere usar un prefijo que no es tan conocido, uno puede definir aquí los prefijos y usar eso para generar abreviaturas en la consulta en sí. Bueno, luego tenemos la cláusula de where, y su propósito es especificar como el grafo, el patrón que queremos buscar en el grafo. En este caso tenemos un patrón simple, que significa, es un patrón triple, es simplemente un triple, como un arco en el grafo, pero donde podemos tener variables. Y podemos tener variables en cualquier parte del triple. El objeto, sujeto, predicado, sujeto, perdón, o cualquier combinación. Entonces se llama un patrón triple. Es un triple con variables, como un arco en el grafo con variable. Entonces aquí estamos como diciendo qué coincidencias o qué patrones queremos buscar en el grafo. Y podemos ver aquí tenemos una coincidencia porque tenemos Sharknado, estrella y variable, y la variable va a John Hurt en este caso. Y tenemos otro match aquí con Sharknado, estrella y Siri. Por eso tenemos estos resultados aquí. Bueno, veremos entonces un ejemplo de una consulta, una cláusula de where más complejo aquí. Sí, Eduardo. Sí, profe, ¿puede volver un segundito? Sí. ¿Por qué se escribe la variable así con el signo de interrogación e y después un punto? El punto aquí, de hecho, es para terminar el triple y tendría más sentido después cuando tengamos como consultas más complejas, sí. Pero eso es para terminar este triple y empezar con otro. Y porque como estamos usando esta sintaxis es como simplemente parte del lenguaje, también se puede usar dólar, por ejemplo, peso aquí para la variable, pero es para distinguir como las variables de los series o de otros conceptos. Un poquito más fácil parecer el lenguaje así. Y la sintaxis es un poco más compleja, hay muchas abreviaturas que son muy útiles que no voy a introducir por el momento, pero puede generar ambigüedad. Para dar un ejemplo, en vez de RDF type, que es un término tan común, en Sparkle podemos escribir A. Entonces podemos decir Sharknado 2A como variable, por ejemplo. Como is a o es una. Y eso sería problemático en la sintaxis. Entonces, la sintaxis aquí es solo sintaxis. No. Perfecto. Yeah. Gracias. Okay. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Entonces, ¿esa E es arbitraria o sea, puede ser cualquier letra o tiene que ser E? Sería, aquí la variable, sí. Esa variable aquí puede ser cualquier letra, pero va a aparecer en los resultados aquí. La variable en sí, el nombre no importa tanto, solo que va a ser el nombre de la columna respectiva en los resultados. Hablé de otra cosa que es una abreviatura, mejor veremos un ejemplo después, pero mejor no pensar tanto en eso por el momento. Pero existe un A,
que podemos usar como una abreviatura de RDF type. Pero aquí puede tener cualquier nombre, pero va a aparecer los resultados así. Ya, perfecto. Gracias, profe. Ok. Es el tiempo, el momento para tomar el break, entonces hasta las 11:55. ¿Alguien tiene una pregunta? 11, 10, perdón, 55. ¿Alguien tiene otra pregunta? Tomaremos el break entonces. Efectivamente, como en la segunda parte de la clase voy a introducir Sparkle y eso va a ser la clase más o menos. Y voy a hablar de las aplicaciones de la web semántica un poco. Así que si no hay pregunta, nos vemos pronto. Okay. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo un poco más complejo. ¿En cuáles otras películas han actuado los actores de Sharknado? Entonces, para resolver esta consulta, tenemos que dar una consulta más compleja, con un patrón un poquito más complejo. Y el patrón es así. Sharknado estrella variable E, variable P, estrella variable E. Sí, y bueno, el concepto aquí es que estamos buscando las estrellas de Sharknado, aquí sí, sería inzerin, y luego estamos buscando las otras películas P, en las cuales ese actor o actriz ha participado. ¿Sí? Entonces desde E vamos a buscar como estrella P. Y podemos ver el patrón, una coincidencia para este patrón aquí. ¿Sí? Sharknado estrella inzerin va a coincidir con E, y inzerin estrella Sharknado 2. ¿Sí? Entonces el concepto es que tenemos que siempre para cada solución tener una coincidencia entre una variable y un elemento del grafo, un iri del grafo. Aquí podemos ver los resultados. De hecho, tenemos más resultados que lo esperado, porque también P puede como tener una coincidencia con Sharknado. Podemos tener Sharknado estrella inzerin, estrella Sharknado, ¿cierto? Así que tenemos este resultado aquí también, en la cual vamos a mandar P a Sharknado y también a este resultado aquí. Así que tenemos tres soluciones en los resultados. Eso significa, de nuevo, perdón, para formalizarlo un poquito, si tomamos una solución, ¿sí? Y si reemplazamos las variables aquí con los valores en la solución, deberíamos tener un subgrafo del grafo original. Por ejemplo, si tomamos John Hurt y Sharknado, aquí si ponemos John Hurt y después tenemos Sharknado estrella John Hurt, vamos a tener el mismo triple de faces, dado que es un conjunto, vamos a quitar el duplicado y dice efectivamente que el resultado está contenido en el grafo aquí. Eso es el concepto de la solución, la definición de una solución. Reemplazando como las variables según los constantes, generará un subgrafo del grafo original. Entonces se llama aquí un Basic Graph Pattern, un conjunto de patrones, es un conjunto de patrones de triples, un patrón de grafo básico. Y es un grafo, es decir, que podríamos también dibujar como este grafo, como un grafo así, solo que podemos tener variables en cualquier posición del grafo. Y luego estamos de alguna forma buscando una forma de mapear las variables a los constantes de los datos para llegar a un subgrafo del grafo de datos. Ok,
Aquí se llama una variable de join. Es como una variable que usamos en múltiples lugares efectivamente. Y siempre hay una condición de igualdad aquí, que son iguales. Aquí tienen efectivamente el mismo nodo, el mismo ID o el mismo valor de los datos. También podemos combinar los resultados pensando en que cada como Basic Graph Pattern lo que genera efectivamente es una tabla. Voy a regresar aquí. Podemos pensar en esos patrones como extrayendo tablas así del grafo. Así que podríamos, cuando tengamos tablas, podríamos considerar usar algo como el álgebra relacional para transformar o para combinar varias tablas en una tabla de resultados. Y la primera opción que tenemos para eso es usar unión. Entonces aquí tenemos una consulta, ¿qué son los títulos de las dos primeras películas en la serie Sharknado? Así que, bueno, estamos buscando el nombre de la primera película de esa serie y la segunda película de esa serie. Eso podemos hacer con unión, es decir, que podemos tomar la unión de dos tablas de soluciones para esos patrones y luego hacer un join con el título. Así que estamos buscando P. P puede ser como la primera película de Sharknado o la segunda película de Sharknado. Y después tenemos un join para decir que estamos buscando el título de P y vamos a guardar su título como P. Y aquí tenemos los resultados aquí. Sharknado y su nombre, Sharknado 2 y su nombre. También podemos tener, por ejemplo, un left outer join. Es algo muy común, de hecho, en RDF, porque muchas veces vamos a estar como consultando datos incompletos en la web. Y significa que no todos los datos van a estar disponibles todo el tiempo. Entonces es común como usar left join para buscar la información disponible sin filtrar como los otros datos. Entonces la consulta aquí como los títulos de películas y de estar disponibles sus fechas de estreno. Pero igual queremos como todos los títulos de películas y opcionalmente sus fechas. Entonces podemos hacer la pregunta así. P, y aquí tenemos la abreviatura que mencioné antes, que eso significa RDF type, ¿sí? P, A, película, P, título T, y opcionalmente la fecha de estreno de P como F. Y aquí tenemos el resultado. Aunque Sharknado 2 no tiene una fecha, igual tenemos el resultado aquí dejando un blanco aquí en los resultados. Es decir, que F en esta solución, la segunda solución, no tiene un valor asociado. Lo interesante aquí es que podemos aplicar el álgebra relacional también para consultar grafos. Así que, y es un patrón que se usa harto en la práctica. ¿Por qué? Porque en general los grafos de RDF van a ser incompletos. Aquí se llama una variable unbound. Es una variable sin un valor asociado, sin una solución. ¿Alguna pregunta o duda? Todo bien hasta ahora. Sí, No, todo bien, perdón. Está bien, perdón. Okay. Hay una en el chat donde llamaría a ex título. No entendí bien la pregunta. Aquí, ex título sería como efectivamente un patrón que va a coincidir con arcos aquí en el grafo, como este, o como este aquí, ¿cierto? Entonces, P película, eso va a ser Sharknado y Sharknado 2. Ah, sí, ok. En los arcos, sí.
Eso porque es aquí como sujeto, es como un nodo, y después el predicado va a ser como la etiqueta de los arcos saliendo de ese nodo, y después el objeto aquí va a ser como el otro nodo, ¿sí? Conectado por el arco. Entonces, por ejemplo, P A o P título T, por ejemplo, P Sharknado, título T Sharknado aquí, pero su nombre. Sharknado 2, P, título, T, sería el título de esa película. Sí. Bueno, Profe, ¿sí? que ahí lo que me hace duda es que el ex título no sale de ex película, sale de otro nodo. Claro, claro, sí. En este caso, por eso tenemos como P, ¿sí? P es un nodo que tiene tipo película. Y aquí Sharknado va a coincidir con P. RDF type, este término aquí es una abreviatura para RDF type. Sería equivalente poner RDF type aquí y película. Entonces, estamos diciendo no el título de película, perdón, estamos diciendo el título de P. Y P tiene que ser de tipo película. Eso significa que Sharknado va a ser P y Sharknado 2 van a ser los candidatos para P, después del primer patrón que tenemos luego. Y aquí, y luego estamos buscando sus títulos. Ese sería el título de Sharknado y el título de Sharknado 2. Tiene más sentido ahora que realmente no estamos buscando el título de película, sino de los nodos que son de tipo película, los títulos de P. Aquí. Sí, ahí queda claro, gracias. ¿Más preguntas o dudas? Bueno, hablando del álgebra relacional, también tenemos selecciones. Y bueno, en Sparkle se llaman filtros, filter, efectivamente. Entonces, una consulta sería, por ejemplo, ¿cuáles películas se estrenaron en 2014? Dado que tenemos este valor aquí, va a tener que ser un rango de fechas. Podemos hacer eso usando un filtro. Entonces tenemos P tipo película, P a película, P a fecha de estreno F. Entonces vamos a coincidir aquí. F podría ser, por ejemplo, esta fecha aquí y P puede ser esta película aquí. Y después estamos aplicando el filtro que F sea mayor que 2013, como 31 de diciembre de 2013, y menor o igual a 31 de diciembre a 2014. Es decir, que es una fecha en 2014. Y el resultado que vamos a tener aquí va a ser vacío, porque no tenemos en estos datos una película con una fecha de estreno en 2014. Así que podemos especificar como condiciones, rangos y otras condiciones más avanzadas también usando filtro. Por ejemplo, podemos filtrar también literales según su tipo o su idioma o lo que sea para seleccionar el nombre en un idioma particular, y Sparkle define varias funciones para definir condiciones. Así que tenemos resultados vacíos en este caso, porque no tenemos una coincidencia en el grafo con respecto al filtro. ¿Profe? ¿Sí? Pero ahí la comparativa sería solamente como de igual o distinto para cuando no serían fechas, ¿o no? Porque son textos. Sí, sí, sí. En este caso, el valor en la consulta es una fecha explícitamente, y también en los datos es una fecha explícitamente también. Lo que pasa si tuviéramos un id, un string u otra cosa aquí en el grafo que no sea una fecha, es que va a generar un error. Va a decir que no podemos comparar esos resultados.
y el filtro solo permite como valores verdaderos, es decir, que solo cuando sabemos que realmente satisface el filtro vamos a permitir el resultado, ¿cierto? Y si el resultado es falso o si es como un error o desconocido, no va a permitir el resultado, ¿cierto? Entonces, si tuviéramos un string aquí, sería equivalente a tener un error en el filtro y eso sería algo parecido a falso. Entiendo, gracias. Yeah. Entonces, solo en el caso de estar seguro de que pasa el filtro, vamos a permitir la solución. Eduardo, ¿sí? Profe, ¿la fecha siempre va a estar en formato año, mes, día? Sí, en general, pensando en la web, sería un poco inconveniente, podemos decir, si cada sitio web usa su propio formato de fecha. Y por eso usan, RDF recomienda el uso de los tipos de XML Schema Data Types, esos XSD. Y para las fechas, en general, no siempre tiene que ser así. No es que el grafo va a ser inválido si uno usa otro formato, nada así. Pero es recomendado usar como ese estándar para definir los tipos. Y ese estándar después define exactamente los valores o la sintaxis para los valores válidos en ese tipo. Y en este caso sí sería siempre año, mes, día con guión, como tiene una sintaxis más o menos estricta. La gracia de eso es que es más fácil procesar después esas fechas y todo eso en las aplicaciones. Vale, gracias. Patricio, ¿sí? Profe, acá por ejemplo uno puede como partir en cualquier nodo del grafo para iniciar como una búsqueda, un word. Uno puede como, sí, uno puede como especificar aquí cualquier nodo. Sí, por ejemplo aquí partimos en película, pero Claro. Sí. puede que sea como más conveniente partir en otro, pero ahí también cambiaría como el orden de la búsqueda. Claro, sí. Es algo muy parecido al álgebra relacional. Es decir, que realmente lo que tenemos aquí entre estas dos triples, patrones del triple, es un join. Y podríamos poner la fecha antes del tipo película o podemos poner el filtro antes de eso y no habría problema. También en el caso de la unión, podríamos como cambiar el orden aquí de las dos partes de la unión, poner segunda película y después primera película. Podríamos también hacer el join adentro de cada unión, como tener Chuck Series primera película P título T, Chuck Series serie segunda película P título T. Hay varias formas equivalentes de escribir la consulta. Y no debería importar tanto porque el motor, el sistema de base de datos de RDF, de Sparkle, debería interpretar la consulta y evaluar la consulta según el mejor plan. Algo muy parecido a lo que vimos en la optimización de consultas SQL en el contexto de base de datos relacionales. Así que es una muy buena pregunta y la verdad es que sí podemos reordenar varias cosas y llegar a algo parecido. En el caso del left join no se puede. Sería muy diferente aquí como poner título acá y fecha de estreno afuera. No se puede reordenar tanto. Así que en algunos casos sí, podríamos definir el orden en cualquier orden, sí, pero no debería importar tanto porque en teoría, al menos de nuevo, el sistema de base de datos debería elegir el mejor plan entre todos los planes equivalentes que van a generar los mismos resultados. Así que sí. Gracias. Sí, podemos reordenar varias partes de las consultas sin cambiar los resultados.
Bueno, aquí he destacado eso, pero he usado la abreviatura antes. Entonces, A es una abreviatura para body of type. No sé por qué lo he destacado aquí y no antes, pero bueno. Un ejemplo más complejo, entonces, aquí tenemos una combinación de varias cosas. Como tenemos la unión de las dos películas y después una opcional para encontrar su fecha de estreno, después encontrar su título y finalmente un filtro usando una expresión regular de string. Eso sería que contiene un número, efectivamente, que tenemos 0 o más caracteres, después un número en este rango de caracteres aquí y después 0 o más caracteres. Entonces estamos buscando para la primera y segunda película, opcionalmente sí existe su fecha de estreno, pero estamos buscando su título y solo vamos a mantener los resultados con títulos con un número adentro, ¿cierto? Entonces el resultado aquí va a ser solo Sharknado 2, porque Sharknado no tiene un número en su título. Y la fecha aquí es opcional, vamos a tener la fecha en blanco. No hay una fecha de estreno para Sharknado 2. Otro ejemplo de una consulta aquí que me parece un poco raro es, estamos buscando las películas que hay opcionalmente sus fechas de estrenos y después estamos usando este filtro aquí que es nuevo, no hemos visto antes, que dice que la variable aquí no tiene valor en la solución, es decir, que no está disponible la fecha de estreno. Y aquí podemos ver el resultado, y, es como Sharknado 2 y un blanco aquí. ¿Qué significa ese como combinación de cosas? Significa negación, es como encontrar las películas que no tienen fecha de estreno, efectivamente. Y como también podemos usar not exist, pero es para como restar o diferencia en álgebra racional. Entonces, bueno, como left outer join y después is null, como la columna nueva en el left outer join en SQL. Podemos usar eso para ver si no existe algo en este caso. Si no existe, estamos buscando las películas tal que no existe una fecha de estreno. Es algo parecido en not exist o except en SQL. Bueno, eso es como la cláusula where. Después tenemos la cláusula select y algo muy parecido a SQL de nuevo. Podemos poner select star o select asterisco y lo que dice es como devolver todos los resultados o todos los valores para todas las variables. Y bueno, aquí tenemos las coincidencias de nuevo en el grafo y el concepto que vamos a devolver P y E. Son todas las variables que tenemos aquí adentro de la consulta. También podemos proyectar algunas variables interesantes. Select E, por ejemplo, nos va a devolver una lista de los constantes para la variable E. Podemos ver aquí igual que tenemos un duplicado. ¿Por qué tenemos un duplicado? Porque antes hubo dos soluciones para Ian-Searing. Uno para John Hurd y dos para Ian-Searing. Entonces, haciendo la proyección de E, vamos a tener Ian-Searing dos veces y eso significa, bueno, que hay sacos, como que podemos tener duplicados en las soluciones. Eso es exactamente igual a lo que hemos visto en SQL. Para sacar o quitar los duplicados, como en SQL, tenemos que usar select distinct. Y podemos ver que realmente hay mucha influencia o la sintaxis ha sido como inspirada por SQL. Porque aquí son las estrellas de películas,
Porque aquí tenemos P a película, eso sería como P Sharknado, Sharknado 2, los candidatos para P. Y después estamos buscando las estrellas de P, y eso sería las estrellas de Sharknado, John Hurt Insuring, y las estrellas de Sharknado 2, en este caso de Insuring. Así que E tienen como las estrellas por eso. Sí. Okay. En este caso hemos quitado el resultado duplicado y solo tenemos Insuring aquí una vez, aunque hay dos como coincidencias en los resultados para esa persona. Entonces no hay duplicados, agregando distinct, select distinct. Pero Sparkle tiene como otros tipos de consultas que no podemos encontrar en SQL. El primer tipo de consulta diferente se llama ask, y lo que hace ask es que pregunta si la consulta tiene algún resultado o no. Devuelve un valor booleano para decir que sí, esta consulta tiene resultados, es decir, que existe al menos una película con una estrella, pero si no existe resultados, dice false, falso. Entonces, true si hay al menos un resultado, false si no. Bastante intuitivo eso. Construct es algo un poco diferente. Bueno, en el contexto de SQL y el álgebra relacional, el concepto es transformar tablas, tomar varias tablas y generar una tabla de resultados, una relación con resultados. Entonces uno podría pensar que sería bueno a partir de un grafo también poder generar un grafo, como transformar un grafo en un grafo como resultado. Y eso puede ser muy útil, por ejemplo, para seleccionar un subconjunto del RDF que hay indexado, o para transformar el RDF. Y se puede hacer eso usando este feature aquí que se llama construct. Entonces, en vez de select o ask, usamos construct y damos un patrón de grafo que puede contener variables, ¿sí? Y puede contener varios triples también. Aquí solo tenemos un triple. Pero el concepto es que aquí vamos a tomar los resultados generados aquí, las soluciones intermedias, y para cada valor de E encontrado aquí, vamos a generar un triple que esa persona tiene en empleo de actor, ¿cierto? Entonces, lo que va a generar efectivamente es un grafo de RDF con un triple empleo actor para cada resultado que podemos encontrar para la variable E aquí en la cláusula web. Y eso nos permite, de alguna forma, transformar un grafo en otro grafo. Y se usa mucho también en la práctica, no tanto como select, pero es popular en la práctica también, si uno quiere como un resultado como un grafo y no una tabla. Así que eso es como construct. Devuelve un grafo de RDF aquí. Es algo también un poco diferente a SQL. Claro que si estamos trabajando con grafos, a veces vamos a querer como devolver los resultados como un grafo. También tenemos muchas cosas parecidas a SQL, tenemos modificadores como order by, limit, offset, por ejemplo. Podemos encontrar la segunda película y la tercera película más recientes, y podemos usar eso haciendo casi exactamente la misma cosa que haríamos en SQL, order by descendente de la fecha, límite 2, offset 1, para saltar un resultado y después tomar la segunda y la tercera película en el orden según la fecha. Entonces eso es bastante parecido a SQL. En este caso la sintaxis estándar y la única sintaxis que funciona con limit y offset. Pero ya hemos visto eso en SQL. Perdón, ¿qué era lo que hacía offset?
Offset lo que hace es como salta, entonces aquí estamos buscando la segunda y la tercera película en el orden como descendente de fechas. Queremos saltar la primera película en ese orden. Entonces lo que hace Offset es que va a saltar como en resultados. Yo puedo como, por ejemplo, saltar 10 resultados o 2 resultados o lo que sea. Offset 1 en este caso va a saltar la primera película en el orden de fecha descendente. Profe, pero en ese caso, si el orden de fecha es descendente, ¿no debería estar primero como la tercera película y después la segunda? Entonces, si me Y salto uno, como tendría la segunda y la primera película, ¿o no? sí, serían más recientes, así que como más reciente significa que el orden tiene que ser descendente, ¿cierto? Es como las dos se equivalent de alguna forma. Más reciente sería 2010, sería hoy día, por ejemplo, y después ayer, y después hace un mes o algo así. Y para tomar ese orden tenemos que tomar las fechas en orden descendente. Eso significa empezar desde ahora y regresar al pasado. Ah, ya, ya, ok. Ya, ya. Perfecto. Sí. Ahí me quedo más claro. Okay. Así que son cosas estándares que hemos visto en SQL. Ahora, en esta clase solo voy a hablar de la primera versión de SQL o de Sparkle, que efectivamente es lo que hemos visto. Y hay una segunda versión, pero no voy a explicar en detalle lo que hay aquí. Pero sí quiero mencionar una cosa importante aquí, que son las expresiones de caminos, o se llaman property paths en inglés, y permiten tener o buscar información en el grafo o pares de nodos conectados por caminos en el grafo de largo arbitrario. Por ejemplo, aquí tenemos varias expresiones. Podemos buscar un predicado simple, eso como hemos visto antes es estrella. Caminos inversos, podemos buscar caminos seguidos por otros caminos, disjunciones de caminos, E1 o E2 puede ser padre o madre, por ejemplo. 0 o más de E, algo muy parecido a XPath. 1 o más de E, eso sería una expresión como 0 o más padre o madre, 1 o más padre o madre, 0 o 1 de una expresión. También alguna negación, y podemos usar paréntesis para indicar como precedencia de las expresiones. Así que tenemos expresiones regulares efectivamente sobre caminos. Con algunas cosas como quizás adicionales como negación, pero son expresiones regulares sobre cambios. Para dar un ejemplo, para ilustrar eso, existe el concepto de un número de Bacon, que es como un número de Erdash, que significa como la distancia de un actor desde Kevin Bacon. Si ha actuado con Kevin Bacon, va a tener un número de Bacon de 1. Si ha actuado con alguien que ha actuado con Kevin Bacon, y si no tiene un número de Bacon de 1, entonces su número será 2. Y de esa forma podemos encontrar efectivamente los actores conectados, posiblemente transitivamente a Kevin Bacon, usando esta consulta en Sparkle. Sería Kevin Bacon y después una expresión de camino y K, aquí sería como los actores conectados a Kevin Bacon. ¿Qué hace la consulta? Aquí dice como desde Kevin Bacon vamos a salir en un arco con la etiqueta estrella, seguido por un arco inverso. Vamos a ir en la otra como dirección a la persona como en esa película. Y podemos hacer eso varias veces. Entonces, para quizá como explicar eso brevemente, aquí podemos tener como Kevin Bacon en el grafo y después va a estar en alguna película, no sé.
¿cómo se llama? De una película de Kevin Bacon, no sé. Tremors, ¿no? Y después podemos tener otra persona aquí como, no sé, Alice. Y Alice está en otra película, no sé, puede ser Sharknado. Y en Sharknado existe Bob. Y vamos a asumir aquí que cada arco tiene como la etiqueta estrella, ¿cierto? Entonces, desde Kevin Bacon, aquí, vamos a empezar aquí, ¿sí? Vamos a seguir vamos a ir en la dirección de estrella hacia el otro nodo y luego vamos a regresar en la otra dirección, en la dirección inversa de la estrella hacia el próximo nodo. Y vamos a hacer eso 0 o más veces. Entonces, desde Kevin Bacon vamos a llegar a Kevin Bacon y Alice es un como salto en el camino y a Bob eventualmente. Y así podemos como buscar todas las personas conectadas a Kevin Bacon. Así que, y también tenemos otro tipo de expresiones aquí. Como por ejemplo, en vez de solo considerar estrella, podemos decir estrella o director. Y podemos combinar como esas expresiones como queremos, ¿cierto? Así que es útil es algo interesante para los grafos poder como encontrar nodos conectados recursivamente en el grafo por un camino de arcos largo arbitrario. Ok. Sé que es una introducción breve, pero lo más importante que quiero mencionar aquí es que se puede buscar como nodos conectados por caminos largo arbitrario. Entonces, bueno, la web de datos, donde podemos ver la web de datos hoy día. No tenemos mucho tiempo, pero puedo mencionar algunas aplicaciones rápidamente. Si han visto aquí estos resultados perdón. Vamos a tener como visualizar el grafo en un ejemplo. Puede llegar a cualquier dato. En el lab sí van a tener que consultar, no necesariamente visualizar el grafo. Y sí, uno podría posiblemente tener un camino que conecta todos los pares de nodos en un grafo conexo. Así que el rendimiento de las consultas puede ser un problema en esos casos. Pero bueno, para mencionar algunas aplicaciones, tenemos como resultados así en Google, y la pregunta es cómo Google sabe del rating de los reviews, de cuánto tiempo demora la receta y cuántas calorías hay. Podría intentar extraer la información de la página web, pero incluso para Google eso sería muy difícil para todas las páginas web. En vez de hacerlo así, Google dijo en algún momento que deberían como agregar datos, anidar datos a su página web con información estructurada, con datos sobre lo que la página describe. Y si hacen eso, vamos a dar un resultado lujoso para el sitio web que va a traer como más tráfico. Y dado que es Google y tenía beneficios de como optimización de búsqueda, SEO, Search Engine Optimization, muchas personas sí empezaron a proveer esos datos o agregar como anotaciones dentro de su página web para anotar información así, según un esquema que se llama schema.org, usando el formato de RDF. No parece ser RDF, pero uno puede extraer un grafo a partir de esos datos. Y bueno, la pública recibe más clics y Google puede crear resultados lujosos, así que todas las personas ganan y también los usuarios tienen más información cuando buscan algo. Profe, ¿Sí? perdón, ¿a qué se refiere con la pública?
La pública sería, en este caso, las personas publicando su página web, efectivamente. Ya, ya. Perdón, sí. Vale. Entonces, eso ha sido como... existe un vocabulario que da una lista grande de iris y URIs que uno puede usar, que se llama schema.org. Y la gracia de eso es que no es solo para Google, uno no tiene que definir diferentes como vocabularios o formatos de datos para diferentes buscadores, pero han llegado a un acuerdo entre las empresas grandes, Microsoft, Google, Yahoo y Yandex siendo de Rusia, sobre el formato que van a usar sus empresas. Y eso se llama schema.org. Ok. Voy a terminar con eso, entonces en vez de como rápidamente presentar el resto, puedo terminar la clase el viernes. ¿Alguna pregunta o duda? Ok, entonces el miércoles puedo terminar la clase. Aquí como también es un tema que vamos a... es un tema que la web de datos es un curso que dicto, es un curso de posgrado que dicto. Yo tengo un curso entero sobre este concepto y RDF y Sparkle y otros estándares relacionados con la web de datos. Aquí es solo como un sabor, puede ser, pero en el lab vamos a hacer consultas sobre datos en la web usando Sparkle. Eso. No sé si hay preguntas o dudas. Si no, nos vemos el miércoles en el lab.